Eficiencia energética es un tema, estamos dentro del módulo de cambio climático y los temas de eficiencia energética es un tema que atrae a muchísimas personas, invitarle a todo el mundo. Estamos con dos expertos en temas de eficiencia energética, energía limpia, entonces no se queden con ninguna duda, no hay ninguna pregunta, ningún comentario que no sea válido. Así que aprovechen realmente que tenemos a Michelle y que tenemos a Luis que nos acompaña en el día de hoy para que las empresas que están buscando reducir su huella de carbono, sus emisiones, que lo están viendo a través de posibilidades de eficiencia energética en sus propias empresas, que quieren saber cómo incorporar este enfoque en sus empresas, no se queden porfa con ninguna duda. Entonces, sin más, te paso la palabra, Michelle, para que comiences. Gracias, Giselle. Bueno, gracias, Tomás, también por esa generosa presentación. Un placer a todos. También agradeciéndole, como comentaba Giselle, pues la sintonía en ya esta última ronda de talleres. Pues agradezco mucho que estén conectados en esta meta final y espero que, bueno, que esto que podamos aportar Luis y yo les sea de beneficio para sus empresas y puedan de hecho utilizarlo ya de manera práctica. Entonces, como comentaba Giselle, el módulo o el taller de hoy se enfoca en dos bloques. Uno es energías limpias o renovables y otro es el tema de eficiencia energética. Luis le va a estar hablando un poquito de eficiencia energética, especialmente con herramientas prácticas, productos, soluciones que tienen en Schneider. Y por mi lado, les voy a estar comentando un poco más sobre el concepto de renovables, el régimen de incentivos que tenemos en República Dominicana y dentro de todo ese mundo de renovables que incluye tal vez empresas del sector, más enfocado no tanto en ellos, sino en con las herramientas con las que cuentan o la forma como pueden integrar las energías renovables las empresas, MIPYMES, grandes empresas, cualquier empresa sin ser del sector, cómo puede integrar o beneficiarse de las renovables y contribuir de esa manera a la reducción de la huella de carbono. Entonces, les pongo ahora una presentación. Denme un momento. Acá, que debería estar acá. Por favor, confírmeme que la ven. Giselle, tú me puedes dar un... Ok. Sí, se ve. Sí, súper, perfecto. Entonces, como les decía, el enfoque de la presentación será transición energética empresarial mediante el uso de las renovables, puntualmente. Entonces, bueno, brevemente comentarles un poco sobre la firma. La firma es una firma de consultoría legal especializada en negocios, transacciones corporativas y regulatorios. Dentro de este mercado regulados, pues está definitivamente el sector energía, donde aquí trabajamos temas no solamente regulatorios, en temas de permisos y actividades reguladas, sino también ya en este sector y otros más, todo lo que son las prácticas de financiamiento, de adquisición de negocios, inversión, que es todo el tema de private equity, estructuración corporativa y todo vinculado a temas de ESG, que es todo el tema medioambiental, social y de gobernanza. De hecho, tuvimos una primera presentación sobre gobernanza en ESG, muy interesante, donde de cierto modo vincula con todo este tema climático, todo el tema verde. Yo digo que la práctica se ha consolidado a la medida que ha ido avanzando y se ha consolidado una conciencia de los temas climáticos y ya creo que de repente se me conjuga un poco esta práctica de renovables con la de financiera en este nuevo concepto de finanzas verdes, que es tan importante para que empresas de todos los tamaños, MIPYMES, un enfoque importante, tengan acceso a este financiamiento verde que les permita entonces ir a la transición energética que se necesita tanto para reducir esa huella. Y bueno, pues en eso he estado involucrado mucho. En efecto, importante quizá comentarle que tenemos ya en República Dominicana a ver, que no me está dejando pasar.
Sí, que tenemos República Dominicana esta mesa de energía, este proyecto de taxonomía verde que va a permitir etiquetar los tipos de proyectos como proyectos verdes, y estuvimos trabajando con esa mesa de energía para asegurarnos que estuviera reflejado la forma como funciona nuestro mercado y cómo está cubierto en nuestra regulación. Así que esto ha sido ahora, es una herramienta con la que ustedes cuentan para poder acceder a este financiamiento que ya está vinculado directamente con las actividades y proyectos energéticos. Entonces, tengo como un delay cuando voy pasando de slide, pero déjenme. A veces me funciona, Michelle, dejar de compartir y volver a compartir. Sí, eso voy a hacer. Déjame yo ponerlo de hecho y disculpen, problemas técnicos que nunca faltan. Yo voy a proyectar completa y así no tengo tema. Ok, aquí sí, ¿verdad? Ok, van viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, un poco de contexto antes de entrar en materia de, digamos, de transición energética. Como ya probablemente han visto al inicio o durante el transcurso de todo estos bloques y talleres, el tema clave es el tema de cambio climático. Digamos que es el principal driver o impulsor de todas estas iniciativas y estos conceptos que se están promoviendo e impulsando. Como saben ya, probablemente por esa misma introducción, aquí el objetivo del Acuerdo de París de cambio climático que se acordó en 2015 de mantener un aumento de la temperatura media global que no supere 2 grados de los niveles preindustriales, donde los países asumieron un compromiso puntual a 2050 de limitar ese aumento a no más de 1,5 grados, es la piedra angular de toda la, digamos, el impulso de la transición. Se concluyó, como saben, que un aumento en la temperatura mayor a 2 grados, pues según investigaciones y estudios, pues implicaría eventos climáticos extremos, inundaciones, incendios forestales, etcétera, y un aumento considerable del nivel del mar, que provocaría unas pérdidas del ecosistema y migración catastróficas. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que para lograr esta meta, ese objetivo, pues debe hacerse una reducción rápida e impactante e importante de las emisiones de efecto invernadero. Esas emisiones de efecto invernadero están mayormente provocadas por el sector energético. El sector energético comprende tanto combustibles como generación eléctrica y por tanto es que es tan importante el tema de transición energética como una herramienta para lograr esa descarbonización. Esta es una herramienta entre varias, como es el caso del uso de biocombustibles, porque sustituye los combustibles fósiles en la industria, en los vehículos de motor, la movilidad eléctrica, ya yéndonos más lejos, transformar los vehículos a no vehículos de combustión, sino a vehículos eléctricos, la digitalización de las redes eléctricas y la eficiencia energética de la que le va a hablar un poquito Luis. Entonces, nosotros nos enfocaremos más que nada en transición energética. Entonces, ¿qué es transición energética? Es básicamente transicionar de un sistema energético basado en generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles a uno en bajas emisiones o sin emisiones de carbono, donde esto se logra con generación a partir de fuentes renovables. Se habla mucho de que esta transición, hasta llegar a ese objetivo final de que generemos solo a partir de fuentes renovables, como es tan retador, y luego veremos por qué, pues implica que la primera parte de la transición sea utilizando otros combustibles más limpios, como el caso del gas natural. No vamos a adentrar mucho en ese tema, probablemente otros puntos del programa se tratarán, pero nos vamos a enfocar puntualmente en ya la meta final, que es el uso de energía renovable. Y esto, digamos que conecta mucho con la herramienta principal, que es la de lograr la neutralidad de carbono, que justamente se ratificó en la COP26
del 2021. Por los que no estén familiarizados, la COP es la Conferencia de las Partes, que es una cumbre de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se reúnen cada año los países que conforman esas partes. Entonces, en COP 2021 se acordó puntualmente lograr esa neutralidad de carbono, que es básicamente lograr que no se generen más emisiones de la que, o sea, es como un neteo de emisiones que incluye generar menos emisiones, pero también netear con los créditos de carbono las emisiones. Algún otro probablemente taller se ha hablado de cómo se netea y de los créditos de carbono, pero el tema es que aquí el impacto mayor, ya sea para generar créditos de carbono o, o no generar emisiones de carbono, esto se logra mayormente con energía renovable. Entonces, justo en la reciente COP del año pasado, 2023, no ha habido todavía 2024, en la COP 2028 se acordó explícitamente ya eliminar el uso de combustibles fósiles en generación de energía, aunque ha habido mucha crítica de que no hay objetivos específicos para eliminarlo progresivamente, sí ya es un objetivo claro de que la meta es eliminarlos. Ya no es, ya esa transición tiene digamos, un norte claro y acordado. Entonces, una gran contribución de esa descarbonización, pues es esa electrificación de la que hablamos, reemplazar electricidad por fuentes fósiles digamos, energía limpia, incluirla, como dije, se complementa, porque no hago nada con generar más energía, tener digamos, tener la movilidad eléctrica, si esa movilidad eléctrica va a demandar más energía y la energía no es renovable. O sea que todo va de la mano. Entonces, ¿qué tenemos en la República Dominicana? Bueno, tenemos un régimen especial de renovables que básicamente se estableció en el 2007 con la ley 5707, cuyos principales objetivos, entre otros, aquí resalto los que están más vinculados con nuestro tema, que es aumentar la diversidad energética de autoabastecimiento. Esto habla un poco de la matriz, como en República Dominicana se genera por fuente, que puede ser igual por combustibles fósiles que pueden variar de gas natural, HF2, digo HF6, o puede ser carbón o otro tipo de combustible. Y dentro de las renovables, distintos tipos, que vamos a ver que está la eólica con el viento, la solar y la biomasa, la de residuos sólidos, entre otros. Entonces, debe haber esa diversidad en la matriz donde tengamos distintos tipos de generación o de fuentes de generación de energía eléctrica, porque en ese año 2007, cuando se aprobó la ley, solamente contábamos en una mayoría con combustibles fósiles, de los cuales el HF, el fossil fuel principal, era el HF6, creo que es la denominación. Casi no teníamos nada de gas natural y mucho carbón, cuando el carbón ahora mismo está básicamente siendo desplazado como una meta acordada mundialmente. Entonces, reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados para nosotros no es solamente un tema de impacto climático, también una situación hasta de nuestra economía, ya que como isla no producimos esos combustibles y por tanto los importamos, lo cual hace que nuestra balanza importación-exportación pues no esté equilibrada, aumenta nuestro costo energético porque nos cuesta más importar que generar, por ejemplo, con el sol directamente en el país. Y también nos vemos afectados por esos cambios de los precios de esos combustibles que suceden de manera volátil y vimos recientemente cómo impactados por también la guerra, por ejemplo, Ucrania es un ejemplo muy reciente y en general, por ejemplo, por COVID, toda la cadena de suministro a nivel mundial de cómo llega aquí todo ese combustible. Entonces, por eso es un objetivo importante de la ley. También estimular la inversión privada en proyectos y por eso van a ver que hablamos de incentivos. Se incentiva al sector privado a invertir en renovables. Obviamente, con todo esto redunda en mitigar los impactos ambientales derivados del uso de generación energética limpia y se contribuye con las metas del Plan Energético Nacional
trazado por la CNE, que a su vez, aunque no esté expresamente indicado, este Plan Energético Nacional conecta uno con nuestro plan, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo a 2000, digamos, acordada en 2012 para el 2030, ese plan energético o ese plan realmente Estrategia Nacional de Desarrollo que toca a otros sectores, no solo el energético, y que está alineado con nuestros compromisos en el Acuerdo de París, que también incluyen nuestra reducción en el aumento de las emisiones de carbono. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta ley específica de desarrollo o de incentivo a las renovables? Pues como tal, el marco básico del incentivo a las renovables que se complementa con nuestra ley principal general de electricidad, su reglamento y otras normativas, es la que, al margen de que existe la ley general de electricidad, crea los incentivos específicos por ley, fiscales y no fiscales, y el régimen de concesiones para proyectos renovables. Ya teníamos un régimen de concesiones desde el 2001 por la Ley General de Electricidad, pero aquí se establece cómo funciona particularmente las concesiones, que son los permisos para desarrollar proyectos de energía renovable de gran escala, que van a interconectarse, a inyectar energía al sistema, y cuando los de pequeña escala, que son los de los autoproductores que generan su propia energía para su consumo, vayan a vender energía en el sistema en adición o en excedente a la que consumen directamente. Entonces, ¿qué tipos de proyectos se benefician del régimen especial de incentivos fiscales y no fiscales? Bueno, aquí les resumo lo principal, lo que todos vemos siempre, que es la energía eólica, el wind power, la de viento, la solar, que ya conoces con los paneles, la hidro, que son todas las que conocemos de las hidros que están instaladas en el país, biocombustibles, y esto incluye también todo el tema de generación con biomasa, donde el combustible es sustituido en la planta de generación por biomasa o por residuos sólidos. Y bueno, hay otras geotérmica la del mar, que no necesariamente en República Dominicana la tenemos, pero está igual cubierta. De hecho, la lista específica de tipos de proyectos son estos que están aquí, puntualmente con unos tamaños específicos y ciertas limitaciones técnicas que no necesariamente vamos a entrar en detalle, pero parques eólicos, con molinos de viento, las hidroeléctricas micro pequeñas, los electrosolares fotovoltaicos, termosolares. Estas tecnologías varían, digamos, de un punto de vista técnico, son parecidas, pero no necesariamente todas son iguales, y por eso la ley es muy específica en cuáles son las que se benefician. La de biomasa, como mencioné, la de residuos sólidos, como mencioné. La geotérmico se refiere al aprovechamiento del calor interno terrestre, el calor propio de la tierra, que no tenemos todavía en República Dominicana. Biocombustibles son unas destilerías que todavía no tenemos tampoco. Las fincas eléctricas, plantaciones de infraestructura agropecuaria, está muy vinculado al tema de biomasa. Tenemos algunas en República Dominicana, todavía no muy conocidas, pero realmente se ha incursionado en este sector agroindustrial, que es muy importante porque impacta la cadena alimenticia de una forma de generar limpia o de producir en el sector industrial de manera limpia. Las oceánicas que comentaba a partir de, bueno, del mar, del océano y de las aguas salinas, y las termosolares. Esta lista que es un poco técnica, pero yo diría que es muy fácil limitarlo a solar eólico y biomasa y digamos residuos sólidos. Entonces, ya yéndonos a qué se incentiva en la ley o cuáles son esos incentivos, no qué, cuáles son esos incentivos. Tenemos en el caso actual para renovables una exención de un 100% de los impuestos de importación e impuestos de la venta final de los equipos y maquinarias que se utilizan para generar energía renovable. Esto incluye, de manera ya más técnico también, los equipos que transforman la energía, los equipos de transmisión e interconexión, y se está trabajando también ahora un tema importante de almacenamiento, que no está expresamente indicado en la ley, pero se está trabajando en reformas para incluirlo, y en algunas interpretaciones, en la medida en que esté conectado con los sistemas de transmisión o más bien con los de transformación, pues se ha admitido
que sean también esos equipos que sea posible traerlos, importarlos sin el pago de impuestos. También una reducción a un 5% de la tasa de pago del impuesto de intereses por financiamiento, y esto es todo el que se financie para instalar un equipo renovable de cualquier tamaño. Obviamente, cuando el financista que le presta esos fondos, cuando recibe los intereses que le paga el que tomó el préstamo, tiene que pagar impuestos sobre la renta en República Dominicana. La tasa del impuesto por los intereses que recibe desde República Dominicana es un 10%. Por tanto, está grabado con una tasa, no necesariamente muy alta, pero es una tasa mayor de un 10%, que pudiera ser un desincentivo, o aunque no lo sea, tiene un impacto al final económico a las instituciones financieras que prestan, porque le he grabado ese ingreso que reciben o esa renta que reciben por prestar a las renovables. Entonces, versus todos los tipos de préstamos que hacen estas instituciones financieras, pues tienen este incentivo adicional de que cuando sus carteras de préstamos son de renovables o destinan fondos a prestar para proyectos renovables, lo que pagan por el impuesto, por ese ingreso de intereses, es solo un 5%. Entonces, eso es una motivación ya no del lado de quienes hacen las instalaciones, sino del lado de quienes la financian también. Entonces, también ya para quienes hacen las instalaciones, además de que pueden traer los equipos con un 100% de exención a los impuestos de importación, pues también cuando lo usan para su propio consumo, cuando ellos instalan, ustedes instalen estas soluciones de autogeneración para autoconsumo de renovables, dígase los paneles solares en su techo para consumir la energía propia y no necesariamente seguir comprando al sistema energía generada mayormente por combustibles fósiles, comprar las EDES, sino autoconsumir, pues tienen un 40% de lo que le costó la inversión. Se invirtieron 1 millón de pesos en estos paneles solares, en tener esa solución, pues tienen el equivalente a 400,000 pesos, por ejemplo, yéndonos a lo práctico, en créditos fiscales. Cuando vayan a pagar su impuesto sobre la renta de su operación de tu negocio, tienen el equivalente a 400,000 pesos que pueden compensar. Le explico ahora cómo se compensa esto. No se compensa en un 100% en el mismo año fiscal. Creo que aquí tengo la explicación. Se compensa en 3 partes, en 3 años consecutivos, 33%, 33% y 33%. Y básicamente así se puede utilizar. Eso es un incentivo importante para las empresas que están en sectores que no tienen incentivos fiscales, porque por ejemplo para Zona Franca o con Futur tal vez no es un incentivo tan atractivo, pero no deja de serlo el hecho de poder generar la propia energía a un costo más barato. ¿Quién se considera autoproductor para que le apliquen estos incentivos? Tienen que ser titulares de instalaciones propietarios. Tienen que tener una potencia inferior a 1.5 megavatios. Eso es, digamos que una residencia utiliza 700 kilovatios, vamos a decir. Megavatio es 1000 kilovatios, o sea que eso sería mucho mayor. Eso sería, normalmente es un tipo industrial o comercial, no necesariamente tendría que ser una casa de mucho consumo, una residencia, tal vez una villa, una residencia muy grande que tuviera un alto consumo, sino que mayormente se enfoca, y eso ayuda a su competitividad, en los sectores industriales y comerciales, empresas y comercios, que les permite reducir su costo de consumo energético al poder instalar estos paneles solares, cuya demanda de energía probablemente no va a exceder ese 1.5, y que si lo excede, por lo menos, si ya consumen el 50%, el otro 50% lo pueden vender. La limitante o el mínimo es que consuman el 50% de lo que instalen y el resto lo pueden vender en la red. Porque como verán, estos autoproductores no solo tienen incentivo fiscal, sino que tienen un incentivo no fiscal, ya les comento en el próximo lámina, de interconectarse con las empresas distribuidoras y inyectarle la energía que producen, seguir recibiendo la que la distribuidora le inyecta, como la que el que no esté bajo este programa hoy recibe, y como la que recibimos todos los que estamos usuarios regulados en residencia recibiendo,
y en lugar de pagar el 100% de esa energía que reciben de la EDE, compensarla con la que le entregan si tienen el sistema renovable instalado. Entonces, para poder aprovechar el crédito fiscal, particularmente, deben de presentar a la CNE, la Comisión Nacional de Energía, la documentación para que sea estudiada de que están instalando este sistema con los proveedores registrados en la CNE, que son los instaladores de este tipo de productos, de instalaciones solares, y registrar su instalación en ese régimen especial que cumple con esa lista que yo les enseñé hace poco de los tipos de proyectos que pueden beneficiarse para tener ese certificado de exención, poderlo presentar, lo van a hacer con la ayuda del proveedor que les asista con la instalación y poder traer los equipos con el beneficio del incentivo fiscal, también acercarse a la autoridad fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos y poder reclamar sus créditos fiscales para aplicarlo en sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cuáles son los incentivos no fiscales? Digamos que son dos y se utilizan en diferentes escalas. La prioridad de despacho no aplica a las empresas que instalan proyectos para su autoconsumo. La prioridad de despacho es más para las grandes empresas generadoras que generan de manera centralizada e inyectan a todo el sistema eléctrico nacional y en comparación con las que no son renovables, las que estas grandes generadoras que inyectan al sistema, que son de combustibles fósiles, como les comenté ahorita, gas natural, carbón, HF6, etcétera. Estas que lo hacen con instalaciones, estas grandes plantas que ustedes ven de molinos eólicos o grandes plantas de generación solar de 50 megavatios, 35, 100, que ven, algunos han visto cuando han visitado algunas zonas del país en Pedernales, Barahona, el Este y también Maní, etcétera. Estas grandes instalaciones pueden despachar su energía antes que las que despachan a partir de combustibles fósiles, lo cual le garantiza la venta de su energía, que es el ingreso que valida su modelo financiero por esa inversión que hicieron en esas grandes plantas. Entonces, eso hace que si soy un generador o quiero ser un generador, pues tengo un incentivo adicional, aparte del fiscal en la importación del equipo, de que voy a vender mi energía con prioridad de despacho a los demás. Entonces, eso ya para quienes son parte del sector eléctrico, pero ya para el resto de las empresas pequeñas, comercios, comercial industrial, pues tenemos este programa de medición neta que es adicional a mi crédito fiscal y a mi impuesto de importación, que me permite entrar en una relación con la distribuidora para poder inyectar mi energía y compensarla con la que recibo. Este programa, pues, es como un servicio que presta la EDE a clientes propietarios de la solución renovable que se interconectan o los que ya estamos interconectados, por ejemplo, a la red de interconexión, que ya recibimos energía de la EDE. Y con este acuerdo o este servicio se genera un flujo de energía desde mi instalación hacia la de la red y que se mide con un medidor bidireccional que mide lo que entra y lo que sale y hace el neteo. De esta manera, yo entrego mi energía a la EDE me sigue entregando la que consumo y durante el periodo de facturación, que es normalmente mensual, pues se carga el consumo neto. A partir de, bueno, ya ahí entrando en términos técnicos, hay toda una tabla de las tarifas que aplican, que son las que se utilizan para este neteo, pero la realidad es que baja significativamente, yo diría que casi, no quiero decir a cero, porque hay unos cargos de el costo de interconexión o de transmisión de la energía, pero como consumo de energía baja prácticamente casi a cero, es muy bajito lo que se carga. Entonces, aquí el juego está en la inversión que llevo en el CAPEX, en instalar esta planta, pero eh, tengo una reducción inmediata desde que empieza a operar mi solución de autoproducción bajo el programa en un OPEX, los gastos diarios operativos que me genera la factura eléctrica se disminuyen significativamente y cuando usted hace, digamos, el modelo financiero, pues recupera su inversión de inmediato
muy rápido, se hace más competitiva la empresa, está teniendo un menor impacto en emisiones de carbono, está contribuyendo toda la transición energética, se alinea tal vez con sus intereses y estrategia de sostenibilidad en la empresa y por eso es una solución realmente que es solamente win-win para todos, no solo para la empresa, sino para como queremos lograr, para la comunidad, para los stakeholders y para tener una empresa que genera un valor compartido. Entonces, actualmente, este programa de emisión neta está en proceso de reforma. Tenemos un proyecto de la Superintendencia de Electricidad para un nuevo reglamento de generación distribuida, porque este concepto, esta medición neta, viene del concepto de generación distribuida, que en lugar de esta generación centralizada, donde grandes plantas generadoras inyectan energía al sector, la venden a la distribuidora y la distribuidora nos vende a nosotros como usuarios regulados, aquí yo puedo como autogenerador, o pueden haber varios generadores distribuidos, todos los comercios e industrias, tener distribuidamente on-site, en su propio local, la generación y el consumo, lo cual también tiene beneficios porque reduce las pérdidas. Hace poco, Tomás mencionaba que en nuestro país, bueno, una conversación interna realmente, antes de conectarnos con el público, que tenemos una pérdida en nuestro país en el sector eléctrico que hace que sea deficitaria, pérdidas de que de la energía que le compran a las generadoras, a las grandes generadoras, pues no venden más que el 60%, 65%, y se pierde. Hay una pérdida económica porque están invirtiendo, comprando, gastando en comprar energía que no logran vender a nosotros los usuarios finales regulados en su totalidad y por eso se hace digamos, un déficit tan grande que se requiere cada año hacer ese subsidio que a veces alcanza los miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con esas pérdidas? Además de las financieras, también hay pérdidas técnicas o no financieras, que son las que por no tener unas redes de distribución, digamos, en buen mantenimiento, en buenas condiciones, suficientes, modernas, porque no necesariamente contamos con los recursos en el país para hacerlo, pues, o con el timing adecuado, entonces se pierde desde la energía que transmite la generadora a la distribuidora, a cada uno de nuestros hogares por la red de distribución, la electrificación del país, ahí se pierde también energía, lo cual también tiene un impacto económico, esa pérdida técnica. Cuando tú generas con generación distribuida en tu propio punto, donde generas, consumes, se reduce también la pérdida técnica. Esa es otra ventaja que contribuye como un tipo de generación renovable, esta de generación distribuida de pequeñita escala, aunada a esta generación de gran escala. O sea que lo ideal es que impulsemos conjuntamente esa generación de gran escala de las grandes generadoras que hacen un gran aporte a la matriz de generación, desplazándolas de combustibles, pero también que cada uno de nosotros podamos, todo el que pueda, si tiene la demanda necesaria para que sea factiblemente económico en sus residencias y la industrial y la comercial, transicionar a esta generación distribuida, pues que lo hagamos. Y así vamos transitando por dos vías, dos caminos distintos al desarrollo de renovables. Entonces, aquí un poco el modelo de esto que le acabo de explicar y ven aquí cómo tú tienes, ven el, el utility grid, digamos la red. Tenemos aquí como la red factura, netea, aquí está la generación, el sistema, si vamos a la izquierda, deje el distributed generation, generación distribuida como dijimos, este panel solar aquí, que a esta pequeña edificación que está aquí inyecta la energía, esa energía sale, vamos a la derecha, todas las flechas van hacia arriba, el bidireccional reporta cuál es la energía que se va inyectando al grid, al sistema, y la que viene del grid. Entonces, acá abajo está la medición y ahí vemos cómo hay un uso que yo hago propio
y se netea. Básicamente es esto. Entonces, aquí un poquito comentarles, yo diría ya lo que tenemos en el día de hoy en República Dominicana, estos incentivos desde 2007 a hoy, 2024, que hemos logrado. Sí ha cambiado la capacidad instalada del país. Ya vemos de este lado, y eso significa cuántas, en base a las plantas que tenemos operando en el país, de combustible y renovable, en todas sus variedades de tipo de fuente de combustible fósil y tipo de fuente o tipo de energía renovable, cuántos megavatios están instalados. Tenemos aquí, como ven, un 13% de la matriz es instalaciones de plantas solares, un 10%, 0,68 hidráulica, un 7,41 es eólico, un 8,48 es biomasa, que de hecho lo encuentro un poco alto ahora mismo porque tenemos una sola planta de gran escala de biomasa y las otras son pequeñas de autoproducción. Y luego ven que todavía conservamos un 30% en carbón. Todavía, bueno, aquí tenemos en carbón, aquí hay un 0, ahora sí me hace sentido, disculpen el error. En biomasa es un 0,51, es mínimo, hay una única planta, un 0,51. En fuel oil tenemos un 8,48, digo, y luego tenemos este 21% en fuel oil número 16, que es el que le comentaba, HF6, igual el HF2, fuel oil sigue siendo fuel oil igual, y tenemos sobre todo, donde más tenemos es ahora mismo que hemos logrado esa transición de salir del fuel oil un poquito y salir un poquito del carbón a más gas natural. Y el gas natural, ven que es una combinación de un 21% y un 19%, que ya va por los 40 y pico. O sea, aquí esta es capacidad instalada. ¿Por qué hay otro gráfico de generación? Bueno, porque yo tengo instalados esos megavatios que son como los vehículos de motor, que tenemos nuestro vehículo que puede llegar máximo a 200 kilómetros por hora, pues estas son plantas que pueden llegar a máximo estos megavatios por hora a su máxima capacidad. Pero si nos vamos a cuánto generan a la fecha de hoy, cuando realmente, cuánto en un día completo, en un mes, cuánto tú generas con esa capacidad instalada, van a ver cómo baja un poco la renovable y sube un poco la fósil. Y la razón es que en un día de 24 horas, estas plantas de combustibles fósiles están inyectando 24/7 y por eso generan más megavatios diarios. Pero las eólicas y solares solo inyectan durante una cantidad de horas específicas, las horas en que tengo viento y las horas en que tengo sol. Por eso es que es tan importante que la matriz de capacidad instalada suba para que la generación efectiva de solar y eólico, que son las que son intermitentes, que no están todo el día, porque solo cuando hay sol y viento sea mayor. Y ven aquí, por eso me dice que combinado, tenemos realmente a la hora de la inyección diaria de energía un 41% de generación de gas natural, un 17 de fuel oil número 6. Tenemos solamente en eólico un 3,17, ven la gran diferencia. Realmente un 2,95 solar y en carbón un 31. Nosotros somos de los pocos países que hace menos de 5 años instalamos una nueva planta de bastante megavatios, de 750, dividido en 2 bloques, que fue la famosa Punta Catalina de carbón. Todos los países están desmantelando todo el tema del carbón, pero sí hemos crecido en gas natural de manera por lo menos deliberada, planificada, que es el combustible de transición, hasta que logremos más solar eólico, biomasa y residuos sólidos. Todavía no tenemos nada de residuos sólidos, única planta, como les comenté, en biomasa. Y el gas natural, sí, deliberadamente la política pública ha sido aumentarla e incluso transformar. Esas plantas de HFO número 6, número 2, que hoy ya no tenemos y que han reducido la matriz, es porque fueron transformadas. Y esto ha sido tanto inversión del sector privado que ha decidido transformar su planta, como obviamente alineado, y nunca pudo haber sido si no hubiese sido en conjunto,
con el sector público que ha decidido otorgarles los contratos de compra, de venta de energía, gas natural a estas empresas para que puedan entonces hacer la inversión para recuperarla con esa venta. Entonces, porque aquí la energía, tanto el sector privado como el público pueden hacer estas grandes instalaciones de estas plantas generadoras. La mayoría son de inversión privada, tenemos algunas de inversión mixta y la única que es una planta de generación pública es Punta Catalina, pero ya sean pública, privada o mixta, todas generan y venden a las EDES, que son las que nos venden a nosotros los usuarios no regulados, salvo aquellos usuarios autorizados no regulados, quienes tienen la posibilidad de, de comprar en el mercado eléctrico mayorista directamente. Esa es una excepción, un sector autorizado, pero el sistema normalmente como funciona es como les comento. Grandes plantas, Michelle. sí, perdón. Discúlpame, te tengo que interrumpir ahí. Esta presentación creo que da para una sesión completa, pero como estamos retrasados con el tiempo para también darle espacio a Luis y a su presentación, quisiera que quizás en unos 2 minutitos pudiésemos abordar unas preguntas que les dejó Lisa en el Q&A y cualquier otra conclusión que tú quisieras hacer en unos minutitos, si te parece. Lisa pregunta que qué impacto tiene la limitación de espacio en la velocidad y en la escala de la transición hacia energías renovables en la República Dominicana, cómo la condición de isla limita básicamente qué tan lejos podemos llegar en términos de renovables, es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda, cómo se están adaptando las políticas energéticas para abordar la competencia por el uso de suelo, muy relacionado también a su primera pregunta. O sea, hay una competencia, sabemos que los paneles solares ocupan muchos espacios, las turbinas ocupan mucho espacio. Si se está conversando sobre cómo abordar esa competencia por uso de suelo para proyectos de energía renovable y vis a vis también temas de agricultura. Entonces esas son las dos preguntas y nada, si lo puedes abordar en unos 2 minutitos para ya pasar con la presentación de Luis, te lo agradezco. Perfecto. Bueno, gracias a Dios ya hemos llegado al final. Este es el último slide. Aquí yo terminaba. Quería dar un poquito de contexto porque es que tenemos un público diverso. La idea fue enfocarnos en empresas privadas, pero sé que hay un poco de confusión entre la renovable de gran escala, los tipos de energía que tenemos y la de pequeña escala. Y aquí ya esa es la foto final de cómo está el país y cómo todos podemos contribuir a que esta matriz sea más amarilla, verde, azul y de biomasa y combustibles, biomasa y residuos sólidos. A tu pregunta, mira, las dos. No tengo la respuesta exacta porque no tengo conocimiento de una política en vigencia actualmente que esté regulando y no trabajo mucho con temas de planificación urbana, pero sí te comento, los análisis que hasta ahora han hecho de países como el nuestro, la IBINA, que es la Institución Internacional de Energía Renovable, que ha hecho estudios de países como el nuestro, es que nuestro país tiene prácticamente un potencial ilimitado de generación con mayormente paneles solares o energía eólica. Tenemos todavía un potencial que para hablar de agotamiento tendrían que pasar muchos años y fíjate que el gap que tenemos para generación de este potencial es muy grande, como lo ven aquí solamente en la matriz, pero de terrenos como isla en la posición que estamos en el Caribe, casi todo el país, mucho, yo no tengo el mapa aquí ahora mismo energético, pero es muy grande nuestra, digamos, nuestra potencial de radiación solar en casi toda la zona, o sea, es muy alto. Tenemos también suficiente montaña para que haya mucho eólico. Todavía mucho terreno rural no ocupado, importante, mucho terreno urbano no ocupado, o sea, es rural que no vamos a necesariamente interrumpir ninguna localidad de una manera negativa. Giselle creo que explicó muy bien, probablemente, aunque no estuvo presente, pero sé cómo ella aborda ese tema, todo el tema de esos lugares rurales habitados, los pocos que son, porque la mayoría están no habitados, cómo hacer una transición justa, socialmente digna para esas personas y ayudar a la comunidad en lugar de hacer más daño
con estas instalaciones. Los solares, los paneles solares en particular y también los eólicos tienen muy poco impacto. De hecho, científicamente están prácticamente 100% considerados verdes porque tú puedes tener actividad, en el caso de los eólicos, tener esos altos turbinas y debajo todavía pueden haber plantaciones. Yo conozco clientes que tienen plantaciones de tomate, el propietario, y le tienen alquilado el aerogenerador. En el caso de los paneles, depende de qué tamaño, ya si no, ahí sí de gran escala yo voy a ocupar todo el espacio. Hay países donde aquí no tenemos todavía lo que se llama offshore, que es instalar en el agua, también lo tenemos, puede hacerse, con lo cual cuando lleguemos ahí todavía en más capacidad. Y en el caso de los autoproductores que le comenté que no es gran escala, cada quien lo puede poner en su techo, con lo cual cada edificio lo puede tener, cada villa, casa lo puede tener, establecimiento comercial, y eventualmente vamos a llegar a un concepto que probablemente con reformas regulatorias que se están haciendo, vamos a poder incluso tener en un edificio individual, en vez de ser para cada apartamento, una instalación que los aplique a todos. Y por eso vamos a tener más edificios que hoy no tenemos con esas instalaciones. No conozco cómo se está considerando esto en normativas o iniciativas legislativas o regulatorias de planeamiento urbano. Sé que hay varias iniciativas, pero no sé cómo están viendo esto. Pero sí les puedo decir que por toda la literatura, estudios internacionales de cómo puede cada país implementar, y uno como el nuestro, eólico y solar especialmente, sí el riesgo aparentemente es menor. El evaluador de las concesiones, de los permisos de gran escala, sí está tomando en cuenta, esto me consta por proyectos que tengo, todo el tema de agricultura, que lo preguntaron puntualmente, donde un terreno tenga vocación agrícola, probablemente hasta se deniegue la aprobación. Y por ley de medio ambiente, desde toda la vida, obviamente las áreas protegidas no es posible instalar ahí, y es un requisito de los permisos que se te cuente con una licencia ambiental, que ya todos estos temas quedan cubiertos, con su estudio de impacto ambiental, medidas correctivas y, como ustedes conocen, los reportes LOECA, que son cada 6 meses de cómo se está abordando el tema ambiental en la zona de la licencia. O sea que realmente te diría que es un tema de poca preocupación, pero que es muy importante que siempre lo tengan presente, que no se pierda de vista, y que si se puede incluir en esas iniciativas, pues sea más enfático y más claro. Pero del lado de la normativa energética que tenemos hoy, el tema no se está perdiendo de vista y el impacto es menor.